¿Podemos encontrar en la Biblia el catolicismo? La respuesta es un rotundo sí. A menudo me hacen esta pregunta: ¿dónde en la Biblia encontramos el catolicismo? Bueno, lo que podemos decir de entrada es que es el protestantismo lo que no puede ser encontrado en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y para ello no necesitamos mucho. Simplemente podemos ir a distintos pasajes para darnos cuenta que la misma Biblia, la misma Sagrada Escritura, apunta en una dirección distinta a la del protestantismo. Es decir, apunta hacia la fe católica. Hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura que no tienen aplicación, no tienen propósito, no tienen sentido cuando uno los ve desde el punto de vista protestante. Por ejemplo, el famoso pasaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, en el verso 18, cuando el Señor Jesucristo le dice estas palabras a San Pedro, al apóstol Pedro, el primer líder de la iglesia. El Señor Jesús dijo, Mateo 16, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti todavía se sigue dirigiendo al mismo Pedro. Nótese que Jesús no está diciendo y a mí, sino está diciendo a ti. Es un diálogo lo que el Señor Jesucristo está teniendo, no es un monólogo. Verso 19 dice el Señor, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, claramente, el Señor Jesucristo está diciendo que Pedro es este fundamento, este símbolo visible sobre el cual la iglesia estaría edificada, lo que es la unidad de doctrina, la unidad de práctica, de moral, la misma estructura. La iglesia, una sola iglesia, estaría fundada sobre Pedro. Es algo que el mismo Señor Jesucristo está diciendo. A muchos no les gusta escuchar esto, pero eso no quita, eso no elimina la realidad. Si no te gusta escucharlo porque te han enseñado que la Iglesia Católica es mala y la Iglesia Católica te quiere engañar, bueno, eso ya es diferente. Pero eso no borra la realidad. Eso no... los versículos que acabamos de leer no van a desaparecer de la Biblia. Estaban ahí antes de Martín Lutero, estaban ahí antes de todas las denominaciones protestantes y también van a permanecer ahí mismo después, como lo ha sido hasta el día de hoy. Antes de que Martín Lutero naciera, esos pasajes ya estaban ahí. Y claramente el Señor Jesucristo le dice a Pedro que él es Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca o piedra, que eso significa el nombre de Pedro, es una piedra, es una roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay muchos que dicen que no, que Jesús no vino a fundar una iglesia. Aquí él dice lo contrario. Él habla de que él edificaría una iglesia sobre el fundamento del liderazgo, como un signo de unidad sobre Pedro. La iglesia aquí abajo en la tierra sí tiene un líder, sí tiene una cabeza visible. Cristo es la cabeza invisible, pero aquí en la tierra hay una cabeza visible, hay un líder. Así como Pedro fue líder, después hubo otros que le sucedieron, después de que él fallece, hubo otros en su lugar, hasta el día de hoy. Tenemos toda la lista de todos los sucesores del apóstol Pedro. Y eso es algo que Jesús instituyó. Ahora, si no es cierto que el Nuevo Testamento nos presenta el catolicismo, la gran pregunta es, entonces,
este pasaje, ¿cómo lo aplicas en el mundo protestante? ¿Qué significa que la iglesia iba a estar fundada sobre Pedro? ¿Qué significa que Jesús le dice a Pedro que le dará las llaves del reino de los cielos? Y muchos tratan de salirse por la tangente diciendo, ¿pero cuándo le dio las llaves? ¿Le dio las llaves en ese momento o se las dio después? ¿O cuáles llaves? Como si se tratase de algunas llaves físicas, ¿no? Como las llaves que tú y yo utilizamos para abrir el coche o para abrir la puerta de nuestras casas. Obviamente no se está hablando de unas llaves físicas en ese sentido. Las llaves son símbolo de la autoridad. Son símbolo del dominio sobre toda la casa, sobre todo el reino. Cuando en la Biblia se habla de la casa de Judá, de la casa de Israel, se está hablando del reino, el reino de Israel. Y nosotros sabemos que Jesús le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero que los demás apóstoles tenían autoridad, no solo Pedro, es cierto. Pero a ninguno de los demás, aunque también tienen autoridad por cuanto son apóstoles, ninguno de ellos recibió este liderazgo, este oficio de ser el líder. No puede haber muchos líderes, es uno solo. En un reino es uno solo el rey. En una familia solo hay una cabeza, un líder, es el padre. Y así es algo que lleva una estructura. La iglesia tiene un líder. Pero este pasaje en el mundo protestante no tiene ninguna aplicación. Tú puedes preguntarle a alguien que sea protestante y no te sabrá dar una explicación. No hay realmente una explicación para este pasaje. Entonces, aquí ya lo vemos. Claramente a Pedro se le entregan las llaves del reino. Y eso en el mundo católico, en la iglesia católica, sí tiene una aplicación. En el mundo protestante no la hay. Entonces ahí ya tienes una laguna. Para los protestantes esto representa una laguna, un hueco. No hay una explicación. Otro pasaje. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, el verso 23. San Juan 20, 23, lo voy a leer. Dice así, San Juan 20, 23, hablando el Señor Jesús, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí la Reina Valera utiliza esta palabra remitir, que traducido más exacto es perdonar. Nosotros sabemos que remitir es menos claro, es menos conciso y ha caído en desuso. Aún se sigue utilizando la palabra, pero en la vida cotidiana, cuando se trata de perdonar una deuda, hablamos así, perdonar. Pero bueno, aquí los editores o los revisores de la Reina Valera 60, por obvias razones, ¿no?, utilizan la palabra remitir, pero es perdonar. Entonces aquí el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, que eran sus ministros, no se lo está diciendo a toda la iglesia, no se lo está diciendo a todas sus ovejas, se lo está diciendo a los ministros, a los apóstoles. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes les retengan los pecados, les serán retenidos. Pregunto yo, ¿qué aplicación tiene eso en el mundo protestante? No, ellos no creen que los ministros pueden perdonar pecados. Ellos no creen eso. Obviamente se está refiriendo a que ellos están recibiendo la autoridad para perdonar pecados. No estamos diciendo que ellos son como pequeños dioses, que ellos tienen poder en sí mismos para ellos perdonar pecados. No, sabemos que esto es un atributo divino, es algo que pertenece a Dios. Es Dios quien tiene esa potestad, esa autoridad. ¿Okay? Pero Él delega, como un rey que delega autoridad. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a Él le ha placido delegar la autoridad a los ministros en su iglesia. A los apóstoles, sí, pero ellos habrían de fallecer. Por eso tenemos sucesores de los apóstoles. Esta autoridad no la heredan todas las ovejas del rebaño, solamente los ministros. Claramente lo enseña San Pablo. Son todos, dice San Pablo en la carta a los Corintios, si todos fueran oído, ¿dónde quedaría ¿dónde quedaría el ojo?
O viceversa, si todos fuéramos ojo, ¿dónde quedaría el oído? Entonces, en la iglesia hay diversidad de dones, también hay distintos oficios. Y los ministros, en este caso los sucesores de los apóstoles, los obispos, y aquellos que trabajan con los obispos, que son los sacerdotes, son los que tienen esta autoridad para perdonar los pecados. Pero en el mundo protestante, ¿qué aplicación tiene eso? Ninguna, porque ellos no creen que los ministros han recibido la autoridad de Jesucristo para perdonar los pecados. En otras palabras, niegan este pasaje, niegan San Juan 20:23, claramente lo dice, de una manera muy clara. No hay ni siquiera lugar a la interpretación. Algunos dicen, no, esa es tu interpretación. Pero la pregunta es, ¿en qué te basas para decir que es mi interpretación? Porque yo no estoy interpretando, simplemente estoy leyendo. San Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí está hablando de perdonar pecados. ¿Qué aplicación tiene esto en el mundo protestante? Ninguna. Ellos no creen que los ministros reciben la autoridad de Cristo para perdonar pecados. Algunos quieren objetar diciendo, no, pero ahí no está hablando de la confesión. Ahí sí es cierto, nada más habla de perdonar pecados, pero no habla de la confesión. Pero está implícito, porque ¿cómo vas a perdonar pecados? O lo contrario, ¿cómo vas a retener pecados si no estás consciente de ellos? Yo, para poder perdonar a una persona que viene pidiendo perdón, yo necesito escucharle, yo necesito ver de qué se trata, o al revés, para yo retener o para rehusarme a otorgar el perdón a una persona, no puedo hacerlo si no he escuchado de qué se trata. Entonces la confesión, la exteriorización de ese pecado, de esa falta, de esa transgresión, está implícita. Se tiene que exteriorizar, se tiene que confesar, se tiene que sacar del corazón y se tiene que vocalizar, se tiene que profesar. Es una acusación. De hecho, confesar significa autoacusarte. Es cuando un individuo, es cuando un cristiano, convencido de su pecado, convencido de haber ofendido a Dios y al prójimo, es cuando se acusa a sí mismo, es cuando se confiesa. Entonces es obvio que ahí está implícita la confesión. Si no, Cristo jamás hubiera dicho, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Si no hay confesión, ¿cómo se puede perdonar? Si no hay confesión, ¿cómo se puede rehusar el perdón? ¿O cómo se puede retener el pecado de una persona? Entonces, esto no tiene aplicación tampoco en el mundo protestante. Entonces, ¿cómo nos van a decir que la fe cristiana de la Biblia es el protestantismo cuando estos pasajes que son tan importantes, estas palabras que son tan importantes, que salieron de la misma boca del Verbo de Dios encarnado, no tienen aplicación? Son lagunas que existen en el mundo protestante. Y estas no son las únicas. ¿Qué decir de San Juan capítulo 6? Cuando uno va a San Juan capítulo 6, uno se encuentra con este discurso del pan de vida. Y encontramos las siguientes palabras, las voy a leer. San Juan 6, voy a leer desde el verso 48 en adelante. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Cuando uno está leyendo este pasaje, uno se pregunta, ¿de qué habla? ¿A qué se está refiriendo? Pues el mismo Señor responde. Él dice, el pan que yo daré es mi carne. Él aquí no dice que es un símbolo que representa, que es una metáfora. Él dice, el pan que yo daré es mi carne. Algunos quieren decir, sí, se está refiriendo a la cruz. Claro, porque Él entregó su carne en la cruz. Pero Él no solo se está refiriendo a la cruz de manera aislada. Él está diciendo que ese pan que Él daría en la cruz, su carne, como un sacrificio, tú lo debes comer. Así como los judíos comían el cordero
de la Pascua, no solo lo sacrificaban, sino lo comían. Comían el sacrificio. Así el mismo Señor dice que nosotros debemos comerlo. Y eso es lo que creemos los católicos, porque creemos no solamente en Cristo, sino que le creemos a Cristo. No solamente creemos que Jesús fue un personaje de la historia, sino que también le creemos a las palabras que salieron de su boca. Y Él dijo que nosotros debemos comer su carne y beber su sangre. Por eso a los primeros católicos los acusaban de canibalismo, porque todo el mundo sabía que los primeros católicos, los primeros cristianos, creían que verdaderamente era el cuerpo y la sangre de Cristo. Continúo leyendo verso 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y como yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y así podemos continuar leyendo. Hay muchas enseñanzas que podemos sacar, pero es obvio que esto se está refiriendo a la Eucaristía, que es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Esto no tiene aplicación, eso de comer su carne y beber su sangre, no tiene una aplicación realmente en el protestantismo. Algunos dicen que es un símbolo, otros dicen que solo está hablando de manera metafórica, otros dicen que no, que sí está ahí la presencia de Cristo, pero de una manera espiritual. Otros dicen, no, sí está ahí la presencia de Cristo y es algo más fuerte que espiritual, pero no es su carne, pero no es su sangre. Lo que comes no es su carne, y lo que comes no es, lo que bebes no es su sangre. Y el católico toma las palabras de Cristo tal y como son. El católico cree, profesa y defiende la doctrina de que debemos comer su carne y beber su sangre. Eso de comer la carne y beber la sangre de Cristo, ¿qué aplicación tiene en el mundo protestante? No tiene nada. La mayoría de los que se llaman evangélicos creen que es un símbolo. Yo llegué a pertenecer a una congregación donde constantemente cancelaban lo que ustedes sabrán que en las iglesias pentecostales o bautistas, en el caso mío era una iglesia bautista, le llaman la Cena del Señor. Y muchas veces había un calendario y se hacía una vez al mes. Y muchas veces estaba programada la Cena del Señor para tal día. Y no, se iba acercando el día y se cancelaba porque había otras actividades. En una ocasión me tocó, no recuerdo si fueron 2 o 3 meses, y me acuerdo que me sentí incómodo. Aún como protestante me sentí incómodo que por 2 o 3 meses se seguía posponiendo. ¿Por qué? Porque pues no creen que es la carne, no creen que es la sangre de Cristo. Entonces no tienen esto, lo han perdido. Gracias a los esfuerzos de Martín Lutero. Y de ahí pues Martín Lutero tenía una creencia más fuerte, pero de ahí se fueron saliendo otros grupos, hasta que terminaron creyendo que solo era un símbolo. Entonces, esto no tiene una aplicación en el mundo protestante. Solamente hemos visto 3 pasajes. Vimos el de cuando Jesús le da las llaves del reino de los cielos a Pedro y le dice que iba a fundar su iglesia sobre él. Vimos cuando Jesús dice que a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados. Y vimos este pasaje donde Jesús dice que debemos comer su carne y beber su sangre. Nada más hemos visto 3 pasajes, no vamos a ver más. Y de hecho no nos hemos detenido demasiado en cada pasaje. Pero son 3 pasajes que claramente apuntan hacia el catolicismo. 3 pasajes. Y son pasajes importantes. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de algo secundario. Estamos hablando de algo muy importante. De comer su carne, beber su sangre, perdonar pecados
Las llaves del reino de los cielos. ¿Qué cosa más importante que las llaves del reino de los cielos? Y esas tres cosas no tienen una aplicación, no tienen sentido en el mundo protestante. En la Iglesia Católica sí que la tienen. Porque creemos que está el sucesor de Pedro, que tiene las llaves del reino de los cielos, que es la autoridad. Creemos que tenemos la Eucaristía, comemos su carne y bebemos su sangre. Y creemos que sus ministros, los ministros de Cristo, tienen la autoridad para perdonar los pecados. Entonces, estas tres cosas son muy poderosas. Y la Biblia habla de ellas. Y la Iglesia Católica las cree y las defiende. Y en el mundo protestante no tienen una aplicación, no se creen y pues menos se van a defender. Al contrario, cuando uno las defiende, ellos quieren venir a refutarnos. Como yo lo hice cuando yo era protestante, yo rechazaba la enseñanza de la Iglesia. Hasta que me di cuenta que por un lado yo rechazaba la enseñanza de la Iglesia, pero por otro lado yo estaba suscribiéndome, yo estaba abrazando una creencia muy particular de un grupo pequeño que otros protestantes ni siquiera creían. O sea, era una creencia muy particular, no solo con relación a la Iglesia, sino con relación a los miles de grupos protestantes que existen y que están contradiciéndose los unos a los otros. Entonces, la pregunta fue, ¿enseña verdaderamente la Biblia? ¿Enseña verdaderamente la Biblia el catolicismo? ¿Cuál es el cristianismo que nos presenta la Biblia, que nos presenta el Nuevo Testamento? ¿Es el protestantismo? No. Es el catolicismo. Y nada más para muestra un botón, nada más hemos visto estos tres pasajes. El mundo protestante está dividido, se contradicen entre ellos, no tienen un solo líder. En el cristianismo de la Biblia es un cristianismo que está unido, es una sola iglesia con un líder, con los mismos ministros y las mismas creencias. Y no se vayan a confundir, algunos dicen, no, pero ¿qué tal la iglesia de los corintios? Bueno, eso es distinto, había problemas, pero no significa que estaban divididos en denominaciones. De hecho, Pablo los reprendió fuertemente cuando se enteró que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Los reprende duramente, porque el cisma, la división, es un pecado. Es uno de los frutos, es una de las obras, perdón, iba a decir frutos de la carne. Pues es lo mismo, no se puede usar de manera intercambiable. La división, el cisma, es una de las obras de la carne que están en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Cuando tú vas a la lista de las obras de la carne, ahí aparece la división, es un pecado, el cisma. Entonces, el protestantismo está en cisma, están divididos entre ellos mismos, se contradicen, no tienen los mismos líderes, no tienen las mismas creencias, no tienen la autoridad para perdonar pecados, no creen que comes la carne y bebes la sangre de Jesús, no creen que hay un líder con las llaves. Entonces, muchas cosas que Jesús dijo, ellos no las creen. Y tristemente muchos no se dan cuenta. Entonces, la pregunta fue, ¿cuál es el cristianismo que enseña la Biblia? La respuesta es el catolicismo. A mucha gente sincera, mucha gente honesta, fuera de la iglesia. Muchos han heredado esa fe, quizás de sus padres, quizás de sus abuelos. Y Dios no los va a condenar porque están en ignorancia. Como dijo San Pablo, Dios me recibió a misericordia porque lo que hice lo hice en ignorancia. Y también Dios se compadece de estas personas que nunca han conocido la plenitud, la fe completa, la fe cristiana completa. Y por eso Dios en su misericordia los llama. Así me llamó un día. Y solamente por la pura gracia de Dios pude volver. Tuve que vencer muchos obstáculos. Tuve que luchar contra mí mismo, contra las creencias que tenía bien arraigadas por muchos años. Y me atrevo a decir, si tú estás viendo este video, tú eres protestante, es decir, no eres católico, eres un creyente cristiano, pero no católico, me atrevo a decir que no es una casualidad. Dios te está llamando. Este mensaje no es para condenarte. Este mensaje no es para decir, yo estoy bien, tú estás mal y yo soy el mejor y tú no. No. Quizás tú puedes tener una vida ejemplar, honesta, íntegra. Pero eso no significa que ya no estás fuera de la iglesia. Eso no significa que no estés en error. Porque recuerda, la verdad es una. Pregúntate por qué el protestantismo está dividido en 1000. Y digo 1000 por decir algo. En la realidad en Estados Unidos hay más de 30,000 denominaciones. Pregúntate,
¿Cómo sabes que tú tienes la verdad y no los otros protestantes de otras denominaciones que creen cosas que tú no crees? Bueno, espero que este video pueda ser de ayuda. Si eres protestante, te reto a que investigues cuál es la aplicación de estos 3 pasajes. Y también te reto a que verdaderamente estudies y comprendas la fe católica para comprenderla, para entenderla. No para simplemente encontrar una excusa para burlarte o para atacarla o para decir, mira, hay escándalos o hubo papas que hicieron cosas malas o los escándalos de los sacerdotes estos que han salido últimamente en los noticieros. No, estamos hablando de encontrar la verdad. Si eres cristiano, para ti la verdad es importante. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día. Hasta luego.